Revelado, su esposo la humilla por su amante embarazada, sin saber que es una heredera millonaria. Laura era el pilar de su familia en un pequeño pueblo de México. Amaba enseñar, pero por años se había sacrificado, abandonando sus sueños de carrera artística para ser la madre y esposa que todos esperaban. Cada mañana, llegaba a su salón con una sonrisa, oculta tras el peso de la desilusión y el maltrato de Marco, su esposo. La humillación se había vuelto parte de su rutina cuando él comenzó a despreciar su trabajo, cuestionando su valor como educadora, incluso en los peores momentos de su relación. Su voz le resultaba un eco hiriente. ¿Y qué has logrado, Laura? Solo eres una maestra. Mi amante es quien me dará un futuro. La mención de Patricia, la amante embarazada, cruzaba como un cuchillo en su pecho. El día que Marco reveló el embarazo de Patricia, Laura sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. En su mente, un torbellino de inseguridades fluía. ¿Había sido suficiente como esposa? ¿Dónde había quedado su arte? La incertidumbre se convirtió en una constante agotadora en su vida. Se sabía atrapada entre la necesidad de proteger a su hija y su anhelo de liberarse de aquel vínculo tóxico. Mientras el mundo exterior continuaba con su rutina, Laura se encontraba en una lucha interna. Su voz, su arte, sus sueños se ahogaban en el rencor y el desprecio de Marco. Cada día, la angustia crecía en su pecho. Respiraba profundo, tambaleándose entre la aceptación de una vida que no deseaba y el deseo de afirmarse a través de su pasión por la pintura. La espera de su momento de hacer algo grande la consumía, y a menudo se imaginaba en un estudio de arte, llenando lienzos con lo que jamás se había atrevido a expresar. Un día, mientras caminaba absortamente por las calles del pueblo, se encontró con doña Elena, una anciana artista que solía pintar en su patio. «Hay un talento en ti que está esperando ser descubierto», le dijo con una mirada profunda. En ese instante, algo resonó dentro de Laura. Era como si la vida le susurrara que no todo estaba perdido, que quizás aún pudiera encontrar su camino. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sin embargo, cada trazo que daba con su pincel era una batalla. Cuando Marco se enteró de que estaba retomando la pintura, su desprecio se intensificó. ¿A quién crees que le importa tu arte? Solo estás desperdiciando tiempo en lugar de prepararte para la llegada de la niña, le decía. Cada palabra, llenando a Laura de un rencor aún más profundo. Ella sabía que esa mirada burlona de él se debía al miedo que comenzaba a nacer en su interior. Un miedo a perder el control, a ser expuesto por su propia superficialidad. Cuando se supo que Patricia era parte de una familia rica, el corazón de Laura se estalló. La idea de que Marco pudiera abandonar su hogar por una vida de lujos la llenaba de desesperación. ¿Era ese el precio que debería pagar por ser quien era? Su vida ahora se sentía como un hilo tirante en un delicado equilibrio. En su mente, las preguntas retumbaban. ¿Podría su arte convertirse en su salvación? ¿O se vería arrastrada más y más hacia la desesperanza? El clímax de esta angustia interna se acercaba. La fecha de su exposición se convertía en una presión tangible. La vida que había querido, el amor por la pintura, parecía un rayo de luz en medio de sus noches más oscuras. Laura sabía que tenía que hacer algo. Tenía que enfrentar a Marco, pero temía el colapso que podría desencadenar. En su pecho sentía ese fuego interno que el desprecio de Marco intentaba ahogar, y en el fondo esperaba, casi deseando, que este escenario se convirtiera en el detonante de una nueva vida. Mientras su mundo se tambaleaba, un nuevo desafío la esperaba y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. La presión de la inminente exposición comenzaba a consumir a Laura. Cada día, al entrar al aula, intentaba esconder sus ansias, pero era incapaz de hacerlo. El arte se había convertido en su refugio, una luz que apenas iluminaba el oscuro rincón de su mente al que Marco había reducido sus sueños.
Las risas y las preguntas curiosas de sus alumnos parecían llegar desde un mundo distante, uno en el que sus anhelos resplandecían sin obstáculos. Sin embargo, cada piropo de sus niños se cruzaba con los recuerdos amargos de la burla de su marido. Al final de una larga semana, decidió que era hora de enfrentarse a Marco. No podía continuar así, con su arte como única salvación y con la figura del hombre que la había menospreciado, erosionando su autoestima. Un sábado, cuando él llegó a casa después de sus habituales encuentros con Patricia, Laura se armó de valor. El modo en que él entró, con aire de superioridad, despertó su ira más que nunca antes. «Laura, debes dejar de pensar que puedes hacer algo grande», dijo Marco despectivamente al notar los lienzos dispuestos en el estudio que había creado en casa. «No tienes futuro, ni siquiera puedes mantener tu familia sin mí». La rabia burbujeaba en el pecho de Laura. Las palabras fluyeron como un torrente y por primera vez en años habló sin miedo. «Mi futuro no está atado a tus ilusiones de éxito. Mi arte es parte de mí, y tu desprecio no lo destruirá más», replicó con voz firme y decidida. El silencio se interrumpió, palpándose el aire tenso entre ellos. Ella sabía que Marco no esperaba esa respuesta. La sorpresa dibujada en su rostro ofreció a Laura un destello de triunfo. Por un instante, su inseguridad se desvaneció, reemplazada por un impulso difícil de contener. Sin embargo, la boca de Marco se curvó en una sonrisa burlona. «¿Y qué? ¿Qué piensas lograr con eso? Tienes que aceptar que no eres más que una maestra, y este lugar no es más que un refugio para tus sueños rotos». Esa frase resonó en Laura como un eco en el vacío, pero también la llenó de determinación. Se dio cuenta de que, si quería recuperar el control sobre su vida, debía comprometerse a su pasión por el arte más que nunca. Empezó a planificar su exposición con fervor, dedicando cada libre momento a su pintura. Era su revolución personal. Los días pasaron entre pinceles y colores, dejando que cada trazo contara su historia. Su ansiedad fue reemplazada por el deseo ardiente de expresarse plenamente. Laura descubrió que cada lienzo que completaba la acercaba más a una versión de sí misma que había creído perdida para siempre. Se sentía viva, conectada, como si cada obra le devolviera un fragmento de su esencia. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha de la exposición, la sombra de Marco volvía a amenazar su progreso. Se había convertido en un obstáculo en su camino hacia el éxito personal, pero Laura se resistía a permitírselo. Se encontró considerando la posibilidad de hablar con doña Elena, algo que nunca pensó que haría, para que la guiara y apoyara su carrera. Un día, mientras se perdía entre sus pensamientos, la idea de una vida completamente diferente, alejada de Marco, comenzó a tomar forma en su mente. No era solo dejarlo, era buscar el empoderamiento a través de sus logros. Su valentía se transformó en un plan. Pero de repente, un mensaje inesperado cambió el rumbo de su búsqueda de libertad. Patricia le había enviado un texto solicitándole que se encontraran. La respuesta que diera determinaría su futuro. ¿Estás lista para enfrentar lo que viene?, se preguntó a sí misma, sintiendo que cada elección la acercaba más a su transformación personal. Mientras se preparaba para actuar, sabía que sin duda, ese encuentro desataría una nueva cadena de eventos que definiría su nueva realidad. Laura se sentó en la pequeña mesa de su cocina, la luz de la tarde colándose a través de la ventana, mientras sus pensamientos competían en su mente. El mensaje de Patricia continuaba parpadeando en su móvil, una invitación a un encuentro que ella nunca había contemplado. «¿Qué esperas de mí?», se preguntó, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. Decidió que debía ser honesta, no solo con Patricia, sino con ella misma. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero la incertidumbre todavía la paralizaba. Su fervor por el arte, que la había llevado a componer obras de gran profundidad emocional, devoraba los restos de la inseguridad que Marco había sembrado en ella. Se dirigió al estudio, sus manos ensuciadas de pintura como símbolo tangible de su lucha interna, y comenzó a trabajar en una nueva pieza. Pintar se había convertido en su terapia, en su grito silencioso. No era simplemente un escape, sino una redención personal.
Mientras sus pinceles bailaban sobre el lienzo, evocaba las emociones reprimidas que había estado sintiendo. Colores vibrantes se transformaban en imágenes que hablaban de poder, de libertad y de renacimiento. En cada trazo, encontraba una voz que, hasta ese momento, había permanecido ahogada. «No puedo quedarme en la sombra de Marco», murmuró, mientras sumergía el pincel en el azul intenso. Nunca había sido solo una maestra. La docencia formaba parte de ella, pero el arte era su esencia, y ser esposa de Marco no debía definir su valía. Se dio cuenta de que este viaje de autorredescubrimiento la había preparado para algo más grande que simplemente enfrentarse a su esposo. En ese momento, la idea de hablar con doña Elena emergió nuevamente en su mente. Iría a buscarla antes de juntarse con Patricia. Doña Elena no solo era una mentora, sino una figura que representaba todo lo que Laura podía llegar a ser si se atrevía a escapar de las cadenas que imponía su matrimonio. Esa noche, después de mucho pensarlo, decidió enviarle un mensaje para concretar la reunión. «Necesito tu ayuda», escribió, sintiendo que cada palabra la acercaba más a su verdad. A la mañana siguiente, recibió una respuesta rápida y entusiasta. Doña Elena estaba dispuesta a verla para hablar de sus proyectos artísticos, incluso sugiriendo la posibilidad de una colaboración. La adrenalina comenzó a fluir por sus venas. Era como si el universo estuviese alineándose a su favor, empujándola hacia un camino que ella había creído inalcanzable. Laura pasó el día preparando su mente, enfocándose en el tipo de artista que quería ser, en la visión que deseaba compartir con el mundo. Sin embargo, el pensamiento sobre el encuentro con Patricia seguía latente, como una sombra que acechaba su nueva luz. La inquietud de lo que pudiera suceder, cómo podría cambiar su vida o la narrativa que había estado soportando por años, no la abandonaba. Finalmente, llegó el día de la reunión. En su mente se entremezclaban imágenes de su posible futuro, una vida en la que el arte la definía, un futuro donde ella era su propia prioridad. Se sentó nerviosa, el corazón latiendo pesadamente en su pecho mientras Patricia llegaba a la cafetería. Las palabras de su esposo resonaban en su mente, una advertencia de que ese encuentro podría ser un dilema, una confrontación, aunque ella se sentía más capaz que nunca. Cuando Patricia entró, sus miradas se cruzaron, y aunque Laura sentía que el peso de su pasado la seguía, se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar tanto lo que la otra mujer le tenía que ofrecer como sus propias sombras. La vida estaba a punto de dar un giro, y entonces supo que no solo se trataba de las decisiones de los demás, sino de las que ella estaba dispuesta a tomar para forjar su propio destino. La vida le estaba presentando un abismo de opciones, y en su interior sentía la chispa de su nuevo yo burlándose de toda inseguridad. Laura respiró hondo una vez más. El momento de la verdad se acercaba, y entendió que su futuro y sus sueños estaban a un solo paso de distancia. Pero, ¿qué secretos revelaría Patricia en esta conversación que prometía ser decisiva? La tensión palpable anticipaba el desenlace de esa jornada. Laura esperó en la mesa del café, sintiendo la calidez del sol que entraba por la ventana. Al observar la entrada del establecimiento, cada pizarra que colgaba de las paredes le parecía un recordatorio de las decisiones que había aplazado. Su mente divagaba entre el artista que anhelaba llegar a ser y la mujer atrapada en un matrimonio que la dependía de la aprobación ajena. Patricia asumió un rol en su vida que Laura nunca había previsto y, sin embargo, ahora sentía que podría ser la clave para abrir esa puerta hacia la libertad. El sonido de las campanillas de la puerta la sacó de sus pensamientos. Patricia entró, con una sonrisa en su rostro que ocultaba su propia ansiedad. Laura se enderezó en su asiento y respiró hondo, casi sintiendo el aire cargado con una mezcla de tensión y oportunidad. Ambas mujeres se conocían desde hacía años, pero jamás habían ahondado en el tipo de conversación que ahora se avecinaba. Los nervios afloraron, pero también una firme determinación. Patricia se sentó frente a ella y después de un breve intercambio de cordialidades, la conversación se tornó tinta en papel, cada palabra densa con significado. Laura se dio cuenta de que lo que más necesitaba no era solo escuchar a Patricia, sino también hablar de su propia verdad, el deseo de ser escuchada y entendida en un mundo que siempre había decidido por ella.
Estuve pensando mucho sobre lo que me contaste la última vez, comenzó Laura, mientras el sonido de sus propias palabras parecía invitar a la revelación. La mirada de Patricia mostraba interés genuino, y eso encendió un pequeño fuego en su interior. Me doy cuenta de que necesito dar un paso al frente, enfrentar lo que siento, lo que quiero. Patricia la observó fijamente como un espejo que reflejaba la esencia de Laura. ¿Y qué es lo que realmente quieres, Laura? La pregunta era simple, pero desnudaba su fragilidad. Sin embargo, en vez de titubear, Laura sintió una oleada de confianza. Sabía lo que había estado buscando todo este tiempo. Quiero construirme a mí misma, ser más que una esposa, más que una maestra. Quiero que mi arte tenga un lugar en el mundo y que mis pensamientos sigan un hilo que no dependa de otros, declaró, sus ojos chispeando con intensidad. Patricia sonrió, y aunque la conversación se desarrollaba con fluidez, algo en el aire cambió. La intriga aumentó cuando Patricia le compartió cómo había estado en la misma búsqueda. Una lucha personal por encontrar su voz en medio de sus propias expectativas. Su propio camino la había conducido por senderos tortuosos, también llenos de revelaciones. Pero antes de profundizar más en sus propias experiencias, Patricia dejó caer un comentario que dejó a Laura conmocionada. Laura, he estado en contacto con Marco, y hay algunas cosas que deberías saber. Las palabras se detuvieron en el aire entre ellas, como un puente que amenazaba con derrumbarse. Laura sintió que el tiempo se congelaba mientras su corazón comenzaba a latir más rápido. Las sombras de su matrimonio se arremolinaban en su mente, conectando las piezas de un rompecabezas que había pasado por alto. Patricia continuó. No quiero que esto te afecte, pero me parece importante que lo sepas. Si decides ser honesta contigo misma, necesitarás toda la información posible. Cada palabra era un escalón que le conducía más cerca de una verdad que había estado evitando. La revelación amenazaba con desbordar cada rincón de su mente, pero la chispa que había encendido su deseo de autodefinirse era inextinguible. Sabía que debía hacer algo con esa información recién adquirida, que su vida, sus decisiones, deberían fluir con valentía hacia nuevas direcciones. ¿Qué sabes sobre Marco?, exigió, sin poder contener la inquietud que la recorría, esperando que la respuesta de Patricia no arrojara más sombras sobre su deseo de ser libre. Algo se rompía en el aire, un hilo invisible que sujetaba partes de su vida unidas, y ese momento comenzaba a ser crucial para la mujer que aspiraba a emerger. Laura sintió la presión del instante. Debía prepararse no solo para los secretos que Patricia traía consigo, sino también para las respuestas que durarían más allá de esa conversación, que cambiarían irrevocablemente su futuro. ¿Sería este el momento que daría forma a su renacimiento definitivo? La verdad estaba ahí, al alcance de su mano, y era hora de desenterrar lo oculto. Pero, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar para descubrirlo? Laura sintió cómo su estómago se apretaba mientras Patricia tomaba una respiración profunda para responder. Había un peso en el aire, no solo por las palabras no pronunciadas, sino por la realidad que amenazaba con desbordarse en una cascada incontrolable. La mirada de su amiga era seria, pero la emoción contenida detrás de ella despertó una inquietante curiosidad en Laura. Marco ha estado con otra persona, Laura, y no es cualquier persona, comenzó Patricia, su voz casi un susurro. Laura contuvo el aliento. La mujer con la que está embarazada. Las palabras flotaron en la habitación, cada una de ellas resonando con un eco que Laura no había anticipado. Un torbellino de emociones la invadió, y una mezcla de dolor, indignación y un extraño alivio comenzaron a inundar su mente. Era un golpe devastador, pero también representaba una oportunidad. Durante años había estado aferrada a su imagen de esposa ideal, moldeándose a las expectativas de Marco y de todos a su alrededor. Sin embargo, ese mismo molde se había roto una y otra vez por las grietas de la infidelidad. Sé que no es fácil de asimilar, continuó Patricia, esta vez con un tono más compasivo, pero quería que lo supieras porque es fundamental que conozcas la verdad antes de que tomes decisiones sobre tu vida. Laura sintió una ola de clarividencia. No solo se estaba enfrentando a una traición, ese momento era un catalizador que podía transformarse en su liberación.
Con cada palabra, la historia de su vida se desenredaba, revelando nudos que había ignorado demasiado tiempo. Se dio cuenta de que sus días de estar a la sombra de otros debían terminar. ¿Sabes quién es ella?, preguntó con voz temblorosa, pero firme. La inquietud en su pecho creció. Sabía que detrás de la figura del amante siempre se había escondido la historia que había eludido. Es una mujer joven, bastante diferente a ti. Viene de una familia adinerada, explicó Patricia, midiendo sus palabras como si cada una de ellas pudiera ser una granada en su vida. Una erupción de rabia se apoderó de Laura. La idea de que la traición no solo fuera un acto de deslealtad, sino que también abriera la puerta a un mundo en el que nunca había podido entrar, la dejó tambaleándose. ¿Por qué había dejado que su vida se definiera por las decisiones de los demás? Era consciente de que los celos y la frustración habían estado callando su voz, pero ¿cómo podría haberlo permitido durante tanto tiempo? ¿Y ahora qué?, se preguntó en voz alta, sintiendo que lo que ella decía no era solo una cuestión de supervivencia, sino de autocompasión y de construcción de una nueva identidad. Patricia se inclinó hacia adelante, su expresión mezclando preocupación y apoyo. Laura, este es el momento para que te obligues a confrontar a Marco, no solo sobre su infidelidad, sino sobre lo que te ha hecho sentir durante todos estos años. Mereces ser escuchada y tener el control de tu vida. Laura dio un sorbo de café frío. El sabor amargo era un reflejo de la revelación que la envolvía. Las palabras de Patricia resonaban en ella como un eco antiguo, un mantra que comenzaba a ganarle a la confusión. ¿Podía finalmente liberarse del carácter pasivo que había desempeñado? En ese instante, se dio cuenta de que debía prepararse para un enfrentamiento. Marco tenía que escuchar su verdad, y sus decisiones no podían estar basadas en los deseos de otros. Con un renovado sentido de propósito, formó un plan en su mente. Cada paso que daría hoy definiría el nuevo rumbo de su vida. «Voy a enfrentar a Marco», anunció con voz decidida, sintiendo una combinación de miedo y emoción burbujear en su interior. No podía predecir el éxito de una confrontación, pero sabía que era necesario. Patricia sonrió, como si hubiera visto encender una chispa en Laura que había estado reprimida por demasiado tiempo. Esa es la actitud, pero ¿estás lista para escuchar lo que él tiene que decir? ¿Te vas a arriesgar a perder esa imagen de él que has construido en tu mente? Esa pregunta se enredó con las dudas que comenzaban a brotar en su interior, pero Laura decidió ahogar esas inseguridades. La decisión no se trataba de él. Era sobre ella, sobre su necesidad de libertad. «Al final, seré yo quien defina mi propio camino», murmuró, mientras una llama de determinación comenzaba a brillar en su interior. Se levantó con energía, lista para enfrentar lo que estaba por venir. Pero el eco de un nuevo reto le surgió al final de la mente. ¿Qué más estaba dispuesta a arriesgar para convertirse en quien realmente quería ser? A medida que se marchaba del café, una inquietud se encendió en su pecho. Las dudas se entrelazaban con la emoción. ¿Cuál sería su verdadero destino una vez reveladas todas las facetas de la verdad? Laura caminaba por la calle, con el sonido de sus pasos resonando en su mente. Era como si cada golpe de sus zapatos en el pavimento marcara una transición en su vida. El aire fresco acariciaba su rostro. Sin embargo, sentía un torbellino interior lleno de tensión y expectativa. No se trataba solo de enfrentarse a Marco. Estaba a punto de desmantelar la imagen que había construido durante años, una imagen que había creído verdadera hasta ahora. Mientras avanzaba hacia su hogar, reflexionaba sobre todas las pequeñas veces que había defendido a Marco, justificando sus errores, minimizando sus infidelidades. Había logrado convencerse de que el amor era suficiente para mantener un matrimonio, pero ahora comprendía que había estado aceptando una sombra de la relación, un amor que no se basaba en la honestidad. Su mente divagaba entre la angustia y la resolución, preguntándose si Marco realmente entendería la magnitud del daño que había causado. Al llegar a casa, Laura se tomó un momento para respirar profundamente. Frente al espejo, miró sus propios ojos, buscando la determinación que necesitaba. Ella no era solo la esposa traicionada, era una mujer con sueños y aspiraciones que había relegado al fondo de su corazón. La imagen de su vida ideal había sido solo eso, una ilusión que había estado dispuesta a mantener mientras su marido le daba la espalda. La idea de hablar con Marco la llenó de anticipación y temor.
Las palabras de Patricia resonaban en su mente. Mereces ser escuchada. No solo iba a confrontarle sobre su infidelidad, sino que se permitiría expresar cómo había afectado su vida, sus anhelos, sus deseos. Esa era la verdadera confrontación, no solo de él, sino de ella misma. Tenía que hacerse ver, hacerle entender que se negaba a vivir en su sombra. En su mente, comenzaba a trazar el discurso que le daría a Marco. Quería ser clara, no le presionaría para que se quedara junto a ella, ni lucharía por recuperar el amor perdido. En cambio, le exigiría que la reconociera como una persona valiosa, que no solo era su esposa, sino alguien que había dejado de ser su prioridad. Había llegado el momento de despojarse del miedo. La liberación no vendría de la aprobación ajena, sino de su propia aceptación. Se sentó en el sofá, con la mirada perdida en la pared, y dejó que sus pensamientos fluyeran. No podía seguir esperando a que Marco decidiera lo que debía hacer con su vida. Era hora de poner un alto. En una parte de su mente, evaluaba la posibilidad de perderlo todo, pero entonces recordó la verdad que había descubierto. También se estaba encontrando a sí misma, y eso era un regalo invaluable. Al mirar la hora, decidió que era el momento de no dejar más que esperar. Con un corazón palpitante, levantó su teléfono para enviar un mensaje a Marco. Necesitamos hablar. Ahora. La pulsación de su pulso resonaba en sus oídos mientras apretaba el teléfono. Había un poder en su decisión, un poder que nunca había sentido antes. Por primera vez, había tomado el control. A medida que esperaba la respuesta, una nueva preocupación se asentó en su pecho. ¿Y si él no estaba dispuesto a escucharla? La angustia se mezclaba con una sensación de empoderamiento. ¿Y si todo lo que había creído sobre su relación se desmoronaba frente a sus ojos? Justo cuando su teléfono vibró, una sombra de duda cruzó su mente. La respuesta de Marco podría cambiarlo todo, pero ya no podía dar marcha atrás. La decisión estaba tomada, y el camino hacia su verdad no podía ser detenido. Lo que vino después definiría su futuro, pero destacaba un punto importante. Había llegado el momento de ser valiente. Con un suspiro profundo, tocó la pantalla y abrió el mensaje. La incertidumbre se convirtió en un latido enfocado. ¿Qué dirección tomaría su vida a partir de hoy? Sin saberlo, podría estar al borde de un cambio radical. La verdadera pregunta giraba en torno a lo que descubriese en el proceso. Atraída por la fuerza de su propia voz, se adentraba en lo desconocido, y la carga de su historia ancestral comenzaba a desvanecerse. El siguiente paso estaba a punto de ser revelado. ¿Sería este el despertar que tanto necesitaba? Laura se sentía como una marioneta cortando las cuerdas que la ataban. El rostro de Marco aparecía en su mente, pero esta vez, en lugar de buscar su mirada de aprobación, deseaba confrontar su verdad. Su corazón latía con fuerza, mientras repasaba sus pensamientos con determinación, cada uno de ellos un nuevo ladrillo en la construcción de su propia fortaleza. El sonido de su teléfono la sacó de su ensimismamiento. Era un mensaje de Marco. ¿De qué se trata? La simplicidad de la pregunta le pareció casi insultante, así que, en lugar de responder de inmediato, se tomó un momento para cerrar los ojos y recordar su propio valor. Estaba a punto de abrir un diálogo que, aunque incómodo, la llevaría a un lugar de mayor autenticidad. Advirtió que cada fibra de su ser anhelaba una respuesta llena de claridad, pero comprendía que eso requería valentía. Decidió que no se contentaría con las respuestas superficiales. Su camino no solo necesitaba asertividad, también reclamaba sinceridad. Respondió: «Quiero hablar de nosotros, hablemos de lo que ha pasado». Sintió un ligero escalofrío recorrer su espalda al tocar enviar. Era tiempo de tomar el control de su emocionalidad, de ser la narradora de su propia historia. Pero mientras nervios y adrenalina competían en su interior, una nueva verdad se asentaba. Este era el momento en el que comenzaría a exponerse sin máscaras. Una hora después, Marco llegó a casa. Laura, con el corazón en la garganta, lo esperó en la sala, su mente bulliciosa pero enfocada. Cuando él entró, la tensión era palpable. Su mirada exploró la habitación, y antes de hablar, pudo notar que la incertidumbre atravesaba su rostro de forma evidente. «¿Qué sucede, Laura?» Su tono era una mezcla de preocupación y exasperación. «No puedo seguir viviendo en esta mentira, Marco. Estoy cansada de ser la última en la lista de tus prioridades.
Necesitamos hablar de lo que ha estado sucediendo. Su voz se mantuvo firme. Había hechos que necesitaban trascender la conversación. La verdad que había ocultado durante años empezaba a fluir. El silencio que se instaló entre ellos cargaba un peso inesperado, una reunión de emociones que Laura había intentado esquivar por mucho tiempo. A medida que exponía sus sentimientos, la claridad se volvía su aliada. No se trata solo de ti, de tu infidelidad, se trata de mí, de quién soy y de cómo debo vivir mi vida, le dijo, sintiéndose cada vez más empoderada. Marco intentó hablar, pero Laura levantó la mano, no dispuesta a ser interrumpida. Ella se sentía consciente no solo del daño que había sufrido, sino de su propia valía, de lo que merecía. Había estado practicando sus palabras en su mente, cada frase se convertía en un acto de liberación. No seré un adorno en tu vida, Marco, soy mucho más que eso. Lo último que quería era buscar el perdón de él, pero en su exposición se dio cuenta de que cada palabra la reforzaba a ella como individuo, la opresión había sido un peso, y ahora cada oración se transformaba en un carburante que encendía su fuego interno. Cuando la discusión tocó la infidelidad, un aire de sorpresa cruzó el rostro de Marco. Cuando ella se atrevió a mencionar la amante, notó una chispa de fake incredulidad en sus ojos. ¿Cómo puedes decirme eso? No puedo creer que pienses así, contestó él, con un tono entre la defensiva y la incredulidad. Sin embargo, al ver la firmeza en sus ojos, su expresión empezó a cambiar. Laura respiró profundo, el momento de la verdad había llegado. Mientras se preparaba para hablar de la amante, su voz se hizo resonante. No solo es una mujer más, ella está embarazada. La revelación se escapó de sus labios con la misma ligereza con la que se siente un susurro. Y antes de que el impacto del mensaje cayera por completo, ella añadió: y alguien que al parecer no es consciente de tu historia, como yo. La conversación se cargaba de energía y la atmósfera se tornó densa, pero allí estaba ella, en pie, enfrentando su dolor con una claridad renovada. El miedo había sido eclipsado por la autocompasión. En los ojos de Marco, Laura encontró la confusión, pero ella estaba decidida a darse la oportunidad de ser quien siempre había sido, una mujer con metas y aspiraciones por alcanzar. Sin embargo, mientras la tensión se apoderaba de la luz en el salón, una inquietante revelación se asomó en su mente. ¿Qué consecuencias traerían todo esto a su vida? El peso de sus elecciones futuras comenzó a convertirse en una sombra, pero ya no podía dar marcha atrás. No quiero que esta verdad destruya todo, pero si me quedo aquí, será por la decisión de seguir adelante, no de permanecer estancada, concluyó, lista para cualquier respuesta. Allí, en esa sala que durante años había sido testigo de una vida compartida, un nuevo giro se presagiaba. ¿Realmente había llegado el momento de reescribir su historia? ¿O las sombras del pasado perturbarían su camino hacia el futuro? Laura sintió que el aire se volvió denso tras sus palabras. Había logrado expresar una verdad insoportable, y sin embargo, la realidad comenzaba a arrojar sombras sobre su próximo movimiento. Se apartó emocionalmente de Marco, pero por dentro, una tormenta se gestaba. Se enfrentaba a un futuro incierto, y la pregunta que la atormentaba era si había sido lo suficientemente fuerte como para dar ese primer paso crucial hacia la libertad. Marco permanecía ahí, en un silencio que parecía prolongarse eternamente. El gesto confuso en su rostro la llenó de dudas, pero había algo más profundo que lo superaba todo, la necesidad de definir su identidad sin él. Se replegaría, tomaría tiempo para entender quién era realmente. La perspectiva de una nueva vida brillaba ante sus ojos. Laura decidió que la siguiente acción era clave. No podía florecer si seguía anclada al pasado, así que, en lugar de dejarse llevar por el desasosiego, optó por planear. La idea de retomar su carrera profesional empezaba a cobrar forma. Había dejado su trabajo como diseñadora gráfica, creyendo que se necesitaba una imagen de apoyo, pero siempre había anhelado ser libre y creativa en un campo que la apasionara. Se levantó con decisión y comenzó a buscar opciones. En su mente, las imágenes de folios en blanco, colores y texturas llenaron un espacio que había estado ausente. Lo que antes la había paralizado, ahora la impulsaba a encontrar talleres, cursos e incluso eventos creativos en la ciudad.
La chispa de su esperanza se encendió cuando encontró una exposición de arte que daba la oportunidad de presentar proyectos de diseño. Allí sería su primer paso hacia el renacer que tanto anhelaba. Planificó su asistencia a la exposición como un desafío. Presentaría ideas que siempre había guardado con recelo. Pero no solo era un evento de diseño, era una oportunidad para demostrarle a sí misma que existía más allá de las limitaciones de su relación. Se sentía marcada por la herida, pero también por un deseo ardiente de crecimiento. Cuando llegó el día de la exposición, se sintió un torbellino de emociones en la sala. Aunque las miradas de escepticismo la rodeaban, se sintió empoderada al mostrar su trabajo. Reunió cada fragmento de experiencia, cada trozo de valentía que había cultivado en el último mes y lo transformó en su arte. A medida que interactuaba con otros artistas y su trabajo recibió una respuesta positiva, la euforia del momento comenzaba a sustituir las dudas que aún la atormentaban. Lanzar sus ideas al mundo era un acto liberador que pronto se convertiría en la columna vertebral de su nueva identidad. Ya no había vuelta atrás. Sin embargo, la incertidumbre acerca de su vida personal continuaba acechándola. Marco no había intentado comunicarse después de su conversación. Su silencio era más fuerte que cualquier palabra. Se preguntaba si ese silencio guardaba el eco de una resolución o si su ausencia de respuesta era un indicio de que todo este tiempo había vivido en una ilusión. No quería volver a su antigua vida, pero la sombra de lo no resuelto la seguía atormentando cada vez que las luces de la sala parpadeaban. Cuando regresó a casa esa noche, un mensaje desconocido parpadeó en su pantalla. Era de un número que no reconocía, pero la curiosidad pudo más que el recelo. ¿Te gustaría hablar? Hay algo que debes saber sobre Marco. Su respiración se detuvo. La tensión crecía dentro de ella, reemplazada por una mezcla de ansiedad y anticipación. En un instante, la posibilidad de otro secreto se alzaba ante ella como una sombra dispuesta a revelarse. Laura sabía que enfrentar la parte más oscura de su historia era inevitable. La decisión de abrir su mente y corazón a esa nueva verdad podría desatar todo lo que había estado tratando de evitar. Se preguntó si esta verdad la liberaría o la atraparía aún más. Tenía que elegir con cuidado, mientras la vida que había comenzado a reconstruir se tambaleaba en un hilo tenso de expectativas y miedos ocultos. Laura no había dormido bien la noche anterior. El mensaje seguía resonando en su mente, como un eco persistente que la sacudía cada vez que intentaba relajarse. La sombra de su pasado se cernía sobre ella, y aunque había dado el primer paso hacia su futuro profesional, la carga emocional que llevaba consigo era abrumadora. Se dio cuenta de que debía afrontar este nuevo desafío si realmente deseaba liberarse de las ataduras que la habían mantenido prisionera. Se sentó en la mesa de su cocina, rodeada de hojas de bocetos y colores dispersos, un pequeño caos creativo en medio de su vida. Un café humeante la acompañaba, pero su mente se movía con rapidez, dibujando posibilidades. Tener su propio estudio de diseño parecía un sueño lejano, pero cada trazo del lápiz que pasaba por la hoja hacía que ese objetivo comenzara a tomar forma. Sin embargo, su mente seguía divagando hacia el mensaje que había recibido. Decidió que no podía aplazar su respuesta más tiempo. Con determinación, escribió unas cuantas palabras y presionó enviar. La espera fue exasperante y cada minuto se sentía como una eternidad. Entonces, el teléfono vibró. Era una respuesta rápida y directa. Necesitamos hablar. Es importante. Ese simple mensaje hizo que su corazón se acelerara. ¿Qué podría haber sucedido? Mientras el temor a lo desconocido la envolvía, sintió que debía poner en pausa esa ansiedad y concentrarse en su crecimiento personal. Laura se comprometió a aprovechar el tiempo que tenía antes de esa conversación. Así que se dirigió a su mesa de trabajo y comenzó a esbozar una nueva serie de proyectos, creando conexiones entre sus ideas y lo que había aprendido en la exposición. El flujo de creatividad la atrapó y pronto su mente pasó de los temores a la acción. Cada nuevo diseño se transformaba en un reflejo de su propia historia, su lucha, su liberación, su renacer. A cada línea que trazaba, se sentía más distante de la Laura que había sido. Era una exploración, pero también una declaración de intenciones. Estaba lista para lo que viniera. Ese día, decidió visitar una galería de arte local para buscar inspiración.
A medida que caminaba por las salas, observaba cómo otros artistas expresaban sus historias a través de su trabajo. Cada pieza hablaba de autoafirmación y superación, y mientras miraba, notó que su pulso se aceleraba. Era un recordatorio de que no estaba sola en su lucha. Cada artista había pasado por su propio proceso de descubrimiento. A medida que se sumergía en el mundo de las ideas y la expresión, su teléfono volvió a vibrar. Esta vez, era una invitación para una reunión con posibles inversores para un nuevo proyecto de diseño que se enfocaba en la sostenibilidad. La oportunidad era perfecta para ella y no podía dejarla pasar. Saber que su creatividad podría unirse a una causa mayor la llenó de emoción. Así, la angustia del mensaje de anoche comenzó a desvanecerse, si bien no desaparecería del todo. Finalmente, llegó la hora de encontrarse con la persona detrás del mensaje. Laura se sentó en un café, las manos temblorosas, pero con la determinación de enfrentar lo que fuera que viniera. Cuando vio al remitente acercarse, una mujer de unos 30 años con una mirada intensa, el ambiente se volvió pesado. La mujer le extendió la mano con una sonrisa nerviosa y Laura pudo ver que no solo era un encuentro casual. «Laura, gracias por estar aquí», dijo la mujer. «Sé que te puede parecer extraño que te contacte de esta manera, pero hay algo de Marco que debes saber, algo que cambiará la forma en que ves tu vida». La mente de Laura se llenó de preguntas. La verdad parecía un laberinto y sabía que al cruzar esa puerta, estaría adentrándose en un territorio inexplorado. Sin saber si podría soportar otro golpe, se preparó para escuchar. Con un nudo en el estómago, comprendió que la revelación de esa tarde podría ser la llave que necesitaba para abrirse a un futuro sin sombras. Su próximo paso podría ser liberador o, por el contrario, devastador. La única certeza era que nada volvería a ser como antes. Al final, Laura se encontraba en un punto de inflexión crucial. Había enfrentado sus demonios, pero el eco de los secretos que aún la rodeaban parecía murmurar con insistencia en su mente. Reunida en el café con la mujer desconocida, cada palabra que pronunciara podría redefinir su realidad. Pensaba en cómo había llegado hasta allí, en su viaje a la autoafirmación, y cómo su amor propio había comenzado a florecer en medio de la tormenta. Estaba lista para escuchar, decidida a no dejar que las sombras del pasado la arrastraran de nuevo. La mujer, que se presentó como Valeria, respiró hondo antes de comenzar. «Laura, sé que es difícil, y entiendo que no es fácil recibir esta información, pero Marco ha estado usando su relación con Patricia para ocultar algo más profundo. No solo la infidelidad, hay mucho más en juego aquí». Valeria no perdió tiempo. Sus ojos reflejaban una urgencia inusual. Laura sintió que su corazón latía con fuerza, atragantado por la incertidumbre. «Marco no solo ha estado engañándote a ti, ha hecho promesas de compromiso que nunca cumplirá. Patricia, a pesar de su embarazo, no es la razón por la que él se queda contigo. Hay algo más detrás de sus acciones y tengo razones para creer que él no está preparado para ser el hombre que dice ser». Esos comentarios resonaron en la mente de Laura. Cada palabra cortaba con la claridad de un cuchillo. La decepción y la traición que había sentido se intensificaron, pero, al mismo tiempo, una profunda liberación comenzaba a surgir. Era como si se abriera un telón en su vida, revelando las cartas en juego y permitiéndole ver la trama completa. Mientras Valeria continuaba hablando, Laura sintió que su propio espíritu se elevaba. Ya no podía aferrarse a la imagen de un amor que la había debilitado. En cambio, comenzaba a entender que lo que realmente anhelaba era ser libre. «No debes quedarte atrapada en su mundo, donde las promesas son vacías. Los hombres que mienten y juegan no merecen una segunda oportunidad», dijo Valeria con empatía. Era un golpe de realismo que resonaba con la experiencia que Laura había vivido. La determinación de Laura se solidificó. Si todo lo que había escuchado era verdad, estaba en el camino hacia una nueva perspectiva sobre su vida. Con cada revelación, el dolor que una vez la había consumido empezaba a soltar su agarre. La visión de un futuro, donde su arte ocupaba el centro de su existencia, se volvía más brillante y posible. Dejando atrás el café, Laura decidió que lo que había comenzado como un encuentro tenso se había transformado en una epifanía. No solo se trataba de despojarse de Marco, se trataba de reconocerse a sí misma, de abrazar su capacidad innata para crear y de recuperar el poder que había perdido durante años.
En su mente, empezaba a imaginárselos cumpliendo el sueño de ser la artista que siempre había querido ser. Al regresar a casa, Laura miró su estudio que ahora se sentía como un refugio en lugar de un espacio olvidado. Se puso a trabajar en su última pieza, sintiendo como si cada trazo fuera un acto de liberación. Los colores vibrantes hablaban de su renacimiento. Iban formando una narrativa sobre su lucha y su fuerza. Fue en ese momento, alimentada por la luz de su propia creación, que Laura decidió que había llegado la hora de dar otro paso decisivo. Con renovada valentía, escribió a Marco: «Necesito que hablemos de nosotros, y esta vez no me silenciaré». El mensaje fue sencillo, pero el peso de cada palabra era poderoso. Mientras esperaba su respuesta, sabía que independientemente de lo que Marco dijera, ella había encontrado su voz. La hora de la confrontación llegó y el silencio que reinó en la habitación fue abrumador. Pero no había ningún temor que pudiera borrar el camino que había elegido. Marco entró y cuando sus miradas se encontraron, Laura sintió como si las cadenas que la habían mantenido prisionera comenzaran a romperse. «Laura, sobre lo que me dijiste», intentó empezar Marco, pero ella no estaba dispuesta a ceder. «No, Marco, este es mi momento para hablar. Estoy cansada de justificarme y de perderme en una relación que nunca ha sido equitativa. He escuchado muchas cosas y me he dado cuenta de que mi voz importa. No soy solo una maestra, soy una mujer con pasiones y sueños y no estoy dispuesta a permitir que tu infidelidad me defina más». La confusión en su rostro era palpable, pero ella persistió. «Se acabaron las justificaciones. No sé qué futuro tendrás con Patricia, pero yo elijo mi propio camino, uno donde mi arte y mi verdad brillen por sí solos, sin necesidad de tu aprobación». Marco se quedó en silencio, pero Laura percibió que sus palabras eran un grito de empoderamiento. Cada frase fortalece su posición. Al ver la decepción en sus ojos, entendió que, aunque no cambiaría, había llegado para transformar su propia historia. El tiempo pasó, y mientras Laura se adentraba en su nueva realidad, se dedicó a su arte con fervor. La exposición que había estado soñando pronto se llevó a cabo, atrayendo la atención de críticos y amantes del arte por igual. La valoración que ahora recibía por su trabajo estaba respaldada por una historia de resiliencia genuina. La vida que había imaginado no se trataba solo de escapar de la sombra de Marco, era un viaje hacia el reconocimiento de su propia valía. En cada pincelada se hallaba la esencia de su liberación. La confirmación de que había encontrado su lugar en el mundo. Con el tiempo, se convirtió en una voz importante en su comunidad artística. La gente comenzó a reconocerla no solo por sus obras, sino por el coraje que había demostrado para reclamar su identidad. Al mirar atrás, cada desafío se transformó en una lección de vida que la había llevado a ser quien era. Ahora, el futuro se extendía ante ella como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con sus sueños y ambiciones. Laura había conseguido no solo sobreponerse a su pasado, sino también abrazar su presente y futuro con una confianza sólida. Finalmente, había conquistado su más anhelado triunfo, ser una mujer realizada en todos los aspectos. El momento culminante de su historia era una invitación para todos, a luchar por lo que realmente deseamos, a no dejar que nadie defina nuestra esencia y a arriesgarnos a brillar con luz propia. En su viaje, Laura había evidenciado que solo uno mismo puede dictar su destino y que el poder de la transformación reside en el coraje de luchar por nuestros sueños. Ahora, como la artista valiente que había llegado a ser, Laura continuaba creando, viviendo y dejando una marca indeleble donde quiera que iba. Había finalizado un capítulo oscuro, pero en su nuevo comienzo, el arte se había convertido en su voz. No esperen más y apóyenme. Suscríbanse inmediatamente a este canal para no perderse las próximas historias emotivas. Dejen un me gusta ahora porque realmente alimenta el algoritmo, y comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.